Y continuamos con el desarrollo de la información. Es el momento del análisis y del recorrido internacional. Ya lo estamos viendo. Le damos la bienvenida a nuestro especialista amigo. Saludamos al doctor Pablo Hueve. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Marina. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de Canal 13. Buenas tardes, teleaudiencia del Telediario Federal. Bueno, muchísimas gracias por estar presente promediando la semana, como lo hace todos los miércoles, con esta propuesta que tiene que ver con el escenario internacional. Pablo, en el día de hoy, bueno, marcado también por la participación del presidente Alberto Fernández y un acto de importancia para la región. Si le parece, comenzamos ya mismo y lo hacemos con Perú. Sí. Exactamente, licenciada. Hoy América Latina se ha vestido de gala porque me imagino para personas como usted, que es licenciada en ciencia política, el discurso y todo lo que sucedió hoy en Perú es motivo de un análisis, pero muy, muy detallado. A ver, primero, el respeto institucional que hay entre oposición y oficialismo. Segundo, el respeto y la admiración por el presidente interino que entregaba el mandato, Francisco Sagasti. De todas maneras, hay un gesto preocupante, Marina. No le dejaron a Francisco Sagasti, un hombre que en 8 meses convirtió a un país ingobernable en una transición ordenada, prolija y en elecciones intachables, no lo dejaron entrar al Parlamento a entregar la banda presidencial. Creo que no es el mejor gesto. Más allá de eso, vemos en imágenes, sería bueno que no lo hagan compartir a Pedro Castillo con este oscuro aspirante a comentarista y que podamos ver esa hermosa sala del Parlamento unicameral peruano. Tenemos un dato que es muy interesante, el discurso. Es un presidente, Marina, que ha asumido sin gabinete. Un presidente que luego de 45 días recién le confirmaron su triunfo el lunes de la semana pasada. Y da la impresión, licenciada, que Pedro Castillo debe haber visto Telediario Federal, porque los elementos que con usted dialogamos la semana pasada, el miércoles, hoy los comentó en el discurso. ¿A qué me refiero? Primero, hizo una especie de respuesta a las organizaciones empresariales que le habían sacado, vuelvo a repetir la frase que le dijimos la semana pasada, dije, a los que nos gusta el fútbol podemos pensar que luego de su proclamación como presidente le sacaron tarjeta amarilla, porque automáticamente le salieron a marcar la cancha advirtiéndole que sus políticas económicas no debían ir a contramano de lo que venía haciendo Perú. Hoy, lo primero que dijo el presidente en su discurso, un excelente discurso de 1 hora 5 minutos, fue: no hace falta estatizar la economía para mejorar las condiciones sociales. Ojo con este dato. Pero luego dijo algo de lo que yo le comentaba a usted la semana pasada, precisamente haciendo referencia a los conocimientos suyos, Marina, a partir del derecho constitucional, e inclusive dijimos con usted que él probablemente, para zafar de la encerrona que la Constitución de Perú establece para la reforma constitucional, él iba a invocar el derecho del pueblo a un poder constituyente originario. Licenciada, sí. Esa fue la frase que hoy dijo en su discurso, y diciendo que si bien es cierto que la Constitución fue hecha a espaldas del pueblo en 1993 por un grupo de legisladores, hoy, dijo, es la ambición de la mayoría del pueblo y por lo tanto el pueblo tiene el poder constituyente originario. De todas maneras, automáticamente se dio la mano a la oposición y dijo, pero esta es la casa de las leyes y aquí se deberán debatir tanto los proyectos en consonancia con las distintas fuerzas como la forma en que se consulta al pueblo. Luego, quisiera hacer aquí una diferencia. Si usted me pregunta a mí, como aspirante analista, licenciada, yo le diría que los principales puntos fueron un fuerte apoyo a la educación, declarar en emergencia la educación pública. Segundo, la obra pública. Él dijo que va a garantizar 1 millón de puestos de trabajo en un año a partir de una fuerte presencia del Estado en la obra pública, para lo cual pidió coordinarse con gobernaciones y municipios. Tercero, salud pública. Insistió en la necesidad de generar hospitales específicos, hospital contra la gripe, hospital de trasplantes, hospital oftalmológico, hospital odontológico,
en todos los órdenes del Estado en las distintas provincias del país. Cuarto, vivienda. Insistió en el déficit habitacional de 3 millones de viviendas, luego habló del agua potable y luego habló del sistema que ellos le llaman alcantarillado, que nosotros conocemos como cloacas. Marina, sí, hay muchas cosas que rescatar. Varias de las medidas que anunció son medidas que luego fueron rescatadas por la oposición diciendo, pero eso lo habíamos dicho nosotros en la campaña electoral. Y en lo que para mí es admirable del pueblo peruano, cuando luego le preguntaban a los opositores, más allá de sus diferencias, el nivel de respeto y el nivel de reivindicación de lo propositivo del presidente fue algo admirable. Por supuesto. Pero yo le dije que íbamos a hacer dos cosas. Sí. Esto es lo que para mí, licenciada, fue lo principal del discurso. Pero acá tengo lo que para la prensa peruana fue lo principal del discurso. 5 puntitos, muy breve, y le doy paso a usted. Primero, la Constitución está bien, la reforma. Segundo, que él no va a gobernar desde el Palacio de Gobierno. O sea, para la prensa peruana, que es claramente opositora, es más importante que las viviendas y que los hospitales, que dijo Castillo que no va a gobernar desde el Palacio presidencial, al que dijo que quiere convertir en museo. Tercero, que va a vacunar al 70% del pueblo de aquí a diciembre. Coincido, es un tema importante. Cuarto, que no va a estatizar la economía. Es importante, pero él además aclaró que todo tenía que ser de acuerdo, escuche esto, al medio ambiente y a los pueblos originarios. Por último, que el Estado tiene que regular la publicidad oficial para no beneficiar a los amigos. Es importante, pero creo que había cosas más importantes. La escucho, licenciada. No, claramente, no, quería poner el relieve en esto que decía, ¿no? En el rol de la oposición y cómo ha sido la transición, ponerlo de relieve y en valor, porque hace un mes y medio no nos imaginábamos este acto de traspaso. Había mucha incertidumbre y finalmente, bueno, ha llegado la certeza y ha sido investido como presidente Pedro Castillo. Consultarle también por las presencias internacionales. Estuvo nuestro presidente Alberto Fernández, pero también otras referencias de la región, sí, y también del mundo. Sí, es muy interesante ver el análisis que ha hecho el periodismo peruano. El periodismo peruano le dio particular importancia a la presencia de Guillermo Lasso de Ecuador, de Iván Duque de Colombia, al que entrevistaron en todos lados, y Sebastián Piñera de Chile. Sin embargo, ¿sabe usted con qué presidente se entrevistó ni bien terminó el juramento y por un espacio de 40 minutos? Con el presidente argentino Alberto Fernández y con el expresidente boliviano Evo Morales, junto con Luis Arce. En este sentido, si bien es cierto que él reivindicó el tema de la Comunidad Andina de Naciones, el diálogo con Guillermo Lasso, recuerde usted que hubo una guerra con Ecuador, es importante, por la pregunta que usted hizo, mirar quiénes estuvieron. Presidentes: Iván Duque, el presidente argentino, el presidente ecuatoriano, el presidente boliviano, junto con el expresidente boliviano, el presidente chileno. Estuvieron el vicepresidente de Brasil y luego cancilleres. El canciller de Uruguay, me llamó la atención que no estuviera ni el vicepresidente ni el presidente. No hubo presencia del gobierno de Estados Unidos, el rey de España y luego embajadores de los otros países. Pero fue particularmente importante la presencia de estos mandatarios del Cono Sur. Y esto marca, licenciada, perdón que me extienda tanto, por favor. No, está bien. ¿Cómo va a ser su política exterior? Claramente, este Perú se va a alinear con Bolivia, con Argentina y con seguramente Venezuela, y más allá de las necesidades de buenas relaciones con Ecuador, con Chile y con Colombia. ¿Por qué? Por el mercado del Pacífico. Va a tener seguramente algunos roces con el gobierno del Brasil, que no en vano no lo envió a Bolsonaro, sino que fue el vicepresidente. Bien, está bien, digo, la extensión de tiempo porque estuvimos siguiendo muy de cerca todo este proceso en Perú, así que bueno, podemos referenciar tranquilos lo que fue el acto en el día de hoy. Estuvo presente también, lo decía, el presidente de Colombia, que hace 48 horas fue noticias porque ha pedido que Venezuela sea declarado promotor del terrorismo. Se tensan las relaciones bilaterales. El cruce de twitters entre Colombia y Venezuela es digno
de un hincha de Boca y de San Lorenzo después del partido de anoche. Es más propio de Pablo Ferrari y mío que de dos mandatarios. Entre paréntesis, saludo afectuosamente a Pablo Ferrari. El presidente de Colombia trató de Estado que ampara al terrorismo. ¿Sabe lo que le contestó Arriaza, el canciller de Venezuela? Le dijo: peor usted, que tiene un nivel de cinismo inaceptable porque usted preside un Estado narco y que además, no contento con matar a su pueblo, manda a matar presidentes extranjeros. En este tema ha quedado probado, lamentablemente, Marina, que el magnicidio de Haití fue cometido por militares en retiro colombianos junto con paramilitares de Haití, pero además algo que dijimos aquí en esta columna el día que lo mataron, cuando expusimos nuestra reserva sobre sus fuerzas de seguridad. Bueno, su jefe de seguridad está imputado como autor intelectual junto con el ex primer ministro Josep. Verdaderamente, el presidente Iván Duque, uno le sugeriría afectuosamente que cultive la virtud del silencio, porque no tiene ni la habilidad de su mentor político, que es el ex senador Álvaro Uribe, ni la capacidad que tuvo el presidente Santos para mantener tensas pero buenas relaciones con Venezuela. Bien, bueno, dejamos la región ahora y nos vamos a Europa, y también vamos a referenciar a Israel por los contagios y los números de la pandemia. Siempre decimos que aquel lado del mundo ha funcionado como diario del lunes y que los observamos con especial atención. ¿Qué podemos decir de la situación sanitaria y de la gestión sanitaria también? Ahora Francia siendo bien emblemática. ¿Cómo podemos referenciar ese escenario? Yo ya de lo que uno ha venido aprendiendo no quiero calificar ni etiquetar. Está claro que no hay gobierno que haya dado en la tecla. Está claro que tanto España como el Reino Unido, como Portugal, como Israel eran el ejemplo. Ya habían levantado las restricciones, el Reino Unido las ha levantado. Sin embargo, el nivel de contagios en el Reino Unido es alto. El propio primer ministro ha quedado aislado. En Francia, el presidente inclusive ha dicho: señores, el que no tenga el pasaporte con la prueba, el pasaporte ellos le llaman a la documentación, a la cartilla con la vacuna, no va a entrar a lugares públicos. En España, los problemas en Cataluña se multiplican, Marina. De hecho, hay problemas con lo que se llaman los espacios de convocatoria, que son por WhatsApp, lo que nosotros llamamos en Río Cuarto las clandestinas. Esto no sucede aquí solamente, está pasando en España. Vuelve a aumentar el nivel de internados en las terapias intensivas, y en Israel se está hablando inclusive de un nuevo confinamiento. Pero como si todo esto fuera poco, licenciada, Israel también nos lleva a dos temas más, que se lo digo en una frase. El ministro de Defensa, como si todos los problemas que tiene fueran pocos, acaba de advertir, yo creo que es una advertencia a Estados Unidos, que Irán está a un paso de conseguir el arma nuclear y que Israel no se va a quedar de brazos cruzados. Yo creo que lo que le está diciendo a Estados Unidos es: no vamos a esperar ni que ustedes vuelvan a tener un acuerdo con Irán, ni que Irán tenga una bomba atómica. Y si es necesario bombardear, vamos a bombardear. Segundo tema, se tensan las relaciones con Rusia, porque los últimos ataques de Israel a Siria generaron una ácida respuesta de Vladimir Putin. Aparentemente, según le interpreta la prensa israelí, esto es parte del diálogo entre Biden y Putin, donde Biden se comprometió a no apoyar más a Israel en el conflicto de Siria. Marina, el mundo es un complejo tablero de ajedrez y la preocupación es que hay demasiadas manos jugando con las piezas. Bueno, con eso nos quedamos, Pablo, y renovamos la invitación para reencontrarnos la próxima semana, el próximo miércoles, con un nuevo análisis del escenario internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. El único agradecido soy yo, y la próxima semana ya va a haber asumido el nuevo presidente de Irán, a quien Israel llama el carnicero de Teherán. Vamos a ver cuáles son las repercusiones. Vamos a ver entonces. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.